Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Producción Animal. Hoy vamos a hablar sobre salmónidos, tanto como truchas como salmones rosados. Vamos a hablar sobre mitos y verdades. ¿Cuánto influyen los antibióticos a la hora del consumo? Si está bien dárselos en criaderos. ¿Cuánto se produce en la Argentina? La Argentina casi no produce, no tiene esos grandes criaderos que tiene Chile, que es el principal exportador, o Suecia mismo. ¿Por qué en Argentina es una industria que está relegada, pero pese a eso los buques factorías facturan al exterior 1.200 millones de dólares? Santiago Panet, del Ministerio de Agroindustria, especialista en acuicultura y también en salmónidos, nos va a dar un pantallazo general cómo está en la Argentina la producción de esta industria que en la Argentina está como relegada, Santiago. Hola, ¿qué tal? En Argentina sí, la que es producción de pescado o de acuicultura está relegada. Estamos en alrededor de 4.000 toneladas, lo que es nada comparado con la producción en el mundo. Hay que pensar que la mitad del pescado o productos pesqueros que se consume mundialmente ya viene de la acuicultura. Bueno, cuando hablamos de salmónidos, hablamos tanto de trucha como del famoso salmón rosado, ese salmón del Atlántico que produce muchísimo Chile y que se come mucho acá en las casas de sushi. Como vos decías, la familia de salmónidos incluye tanto el salmón como la trucha. De las varias géneros que hay de salmón, el que más se cultiva es el salmón del Atlántico, que es rosado por la coloración de la carne, no es que sea el salmón rosado, o sea, Chile produce otro salmón rosado. Y las truchas. De las truchas la que más se cultiva es la trucha arcoíris. Salmón salar es el salmón del Atlántico y trucha arcoíris es la trucha que se cultiva. ¿Cuáles son las características principales de la trucha? Una trucha que, si bien se cría muchas veces en mar, viene a desovar a lo que son ríos. Todos los grupos de salmónidos son peces que se dicen anádromos, o sea, se reproducen en agua dulce, pero migran al mar donde viven para después volver a reproducirse en los ríos. La famosa trucha patagónica, la argentina, la que comemos en los restaurantes en Buenos Aires y mismo en la Patagonia argentina, en todo el país, ¿qué características tiene? En cuanto al pescado o al pez, y en caso de, digamos, el procesamiento, es más natural, digamos, no hay estas grandes jaulas que vemos en imágenes. Empecemos hablando del salmón y cómo se cría el salmón en Chile. Es un ciclo de alrededor de 3 años, un año lo hacen en agua dulce y después lo llevan todo a jaulas en el mar. El proceso de producción en Chile incluye vacunación, uso de antibióticos, uso de ectoparasitarios. Eso no quiere decir que tenga alguna afectación en el humano, porque tenés un periodo de carencia antes de la cosecha donde se te deja de suministrar el antibiótico y antes de que esté apto para consumo se le hacen todos los controles. O sea, acá en Argentina es el SENASA el que le hace los controles controlando la inocuidad del producto. En comparación con ese salmón, la trucha que nosotros producimos en Argentina, que serán 1.400 toneladas, es un volumen bastante bajo, pero se produce principalmente en los embalses hidroeléctricos del río Limay, Alicurá y Piedra del Águila. Ahí en el sistema de cultivo es todo en agua dulce, no se utilizan vacunas, no se utilizan antibióticos, no se utilizan ectoparasitarios y la zona del embalse de Alicurá está declarada ante la Organización Internacional de Epizootias libre de enfermedades de denuncia obligatoria, que es un valor agregado que le estás dando a la producción. Hablemos de mitos y verdades a la hora de otorgar antibióticos a los pescados que consumimos. Tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Sobre todo cuando se come crudo. Sí. Mejor no usar antibióticos, pero bueno, cualquier producción animal, el feed, los galpones con pollos, todos usan antibióticos. O sea, hoy día tenés que enfocar a una producción orgánica si no querés usar antibióticos. Lo que hay que respetar es qué antibiótico le das y ese tiempo de carencia antes de la cosecha como para que no haya residuos de ese antibiótico en el pescado que uno consume. Y básicamente el que llega a la Argentina con los controles del SENASA, digamos, uno tiene el 100% de la seguridad de que, a pesar de que usan antibióticos, está apto para el consumo. Está apto para el consumo. Lo que salió en las noticias fue de que tenía antibióticos, pero para ver si el producto tiene antibióticos hay 2 metodologías para análisis. Uno que es específico y uno no específico.
El que hizo esta institución es un método no específico, o sea, lo que te da clara es si hay o no crecimiento bacteriano. Son métodos económicos, fáciles de hacer, pero te dicen si hay o no. No te dice qué es la sustancia antibiótico o qué otra sustancia hay, ni cuánto hay. El dato que te sirve ahí es cuando vos tenés crecimiento de las bacterias que se utilizan, porque te dice que no tenés antibióticos. Si hubiera un residuo de antibióticos, esas bacterias no crecen. Entonces lo que vos tenés que hacer es confirmar ese resultado positivo, es un falso positivo, digamos. O sea, tenés que usar un método específico que se usan las cromatografías, la cromatografía líquida o gaseosa, que te dicen qué sustancia y qué cantidad de la sustancia tenés. Entonces ese dato te sirve. Se habló mucho cuando se hablaban de los antibióticos y del cultivo en sí del famoso salmón chileno, cuando se los agrupa, digamos, cuando hay demasiada cantidad o volumen de peces dentro de una jaula. Eso, digamos, hace mutar, digamos, a los virus y los antibióticos no son tan efectivos. El propio contagio, digamos, a la hora de los excrementos de los mismos peces influyen, digamos, en la producción. No, o sea, el tenerlos a mayores densidades es como cualquier otra producción, o sea, tienen más roce, tienen más probabilidad de contagiarse uno a otro, la calidad del agua donde están disminuye, o sea, siempre que intensificas una producción empiezas a tener problemas sanitarios. Si vos mantenés una densidad de producción baja y, bueno, cuidás que el alimento sea bueno, que el manejo sea bueno, que el agua donde estás criado sea de óptima calidad, no tendrías por qué necesitar antibióticos ni ningún otro tipo de medicamento. ¿Los balanceados que se usan para alimentarlos, qué características tienen? Digamos, ¿hay que tener especial cuidado o visión, digamos, que estuvieron también en el eje de la polémica? Es como cualquier otra producción donde vos le des un balanceado, o sea, tiene que ser de una calidad para optimizar el crecimiento del salmón o de la trucha que vos tengas en cultivo. Vemos imágenes de los salmones, sobre todo los que son noruegos, que tienen un tamaño y una dimensión que uno no, digamos, no se lo imagina ni siquiera en una parrilla o en un plato. ¿Cómo se consigue, digamos, ese tamaño? Parte genética y después, bueno, el desarrollo del pez. O sea, te dije, el ciclo son más o menos 3 años y el pez llega de 4 y hasta gente que lo lleva a 6 kilos, un poco más de tiempo. ¿Y cuán lejos estamos de poder conseguir estas jaulas en la Argentina? Vemos que tienen 10, 15 jaulas y que producen cantidades para el mundo. Argentina, con las costas y con el territorio extenso que tiene, ¿por qué está tan relegado en comparación con Chile? ¿Y Chile cuándo dio ese salto de calidad? La industria del salmón empezó en la década del 60. En la década del 80 ya Noruega lo tenía como productor de salmón y Chile recién en el 90, o sea que es una industria muy reciente. El tema de nuestro mar es que los países que producen son Noruega, Chile, Reino Unido, Canadá, y las costas son muy diferentes a las nuestras. O sea, tienen fiordos, tienen lugares reparados donde uno puede poner las jaulas y que no te la lleve la corriente. Ahora, en los últimos años, hay una nueva tecnología de llevar los cultivos offshore, digamos, mar adentro. Entonces necesitas unas estructuras mucho más sólidas, pero bueno, quizás en un par de años acá las tenemos en Argentina. ¿Cuál es la ventaja? Hablabas de la protección que te dan, digamos, acantilados, los fiordos. ¿Por qué es importante? Primero porque son zonas más reparadas y, bueno, te dan refugio a las jaulas. No es lo mismo una sudestada en el litoral atlántico que en un lugar reparado. La cuestión del desove, que se hace en aguas dulces, cuando uno hace estas jaulas offshore en el mar, ¿cómo se trabaja? En realidad el desove se hace en agua dulce y se lo lleva en agua dulce un año, que es, hay un proceso en el salmón que se llama esmoltificación, que es cuando el pez está fisiológicamente apto como para mudarse del agua dulce al agua salada. Entonces ahí se los carga en bines y se los lleva a las jaulas en el mar. Si uno es productor y está pensando y dice,
La Argentina come mucho salmón. Puedo pensar en hacer un proyecto. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Qué inversión? ¿Cuánto vale una estructura para poder montar? No te digo esto que vemos a nuestra espalda, sino en pensar en algo, digamos, que pueda abastecer el mercado argentino, que no es gran consumidor de pescado. Un número no te puedo dar porque va a depender de muchas variables, de dónde lo instales, de qué volumen quieras producir, pero sí es costoso. Puedo hablarte de $1 millón, pero bueno, hay que afinar el lápiz. Tiene un costo de inversión. Tiene un costo de inversión y aparte que vos tenés que tener el alimento para darle de comer todo un año para tener la producción, no es simplemente el costo de la jaula. Y una trazabilidad a la hora de refrigeración y de traslado, porque obvio. es un producto que es súper fresco. La acuicultura te da la posibilidad de poder tener productos trazables desde el huevo hasta la góndola. Y el frío, digamos, cuán importante es en la cadena, digamos, de comercialización hasta que uno llega, digamos, al supermercado donde lo va a comprar o al restaurante donde lo va a comer. Sumamente importante. O sea, la carne de pescado se deteriora más rápido que otras carnes y tenés que mantener la cadena de frío si vos querés tener un producto de calidad en góndola. A ver, un salmón recién salido del río o de estos grandes jaulones. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que uno diga es un salmón fresco? Digamos, me siento en el restaurante y digo, este salmón está fresco. Con 3 semanas sigue estando fresco. 3 semanas. Manteniendo siempre la cadena de frío. La cadena de frío. Una cifra que me sorprende. Sí. 3 semanas, o sea, es... Pensá que comparado a la pesca tenés otro procedimiento de cosecha. Vos lo sacás de la jaula y ya lo estás poniendo en hielo. En la pesca ya viene con la red, es otro tipo de estrés que tiene el pez. ¿Y cómo me doy cuenta que un salmónido está fresco? Además del olor, digamos. Y lo mismo de cualquier otro ¿Tiene que tener pescado. olor? ¿No tiene que tener olor? No tiene que tener olor. Tiene que tener los ojos brillantes, lo que es las agallas, o sea, las branquias de un color rojo fuerte. La textura, vos si la apretás, tiene que ser elástica, o sea que tiene que volver el músculo. ¿La parte de las escamas o la parte de la carne? La parte de la carne. Vos la apretás y se forma un huequito. Ese huequito tiene que volver, si queda el huequito es porque ya el pescado está un poquito pasado. Secretos, digamos, que uno siendo especialista los conoce y que capaz... no, es que no hay que ser mirando... especialista. El que consume pescado sabe cómo elegir un pescado. ¿Y el consumidor conoce, digamos, es conocedor, digamos, a tu experiencia? Le falta conocer bastante. O sea, en Argentina no se consume mucho pescado, casi todo lo que se pesca va para exportación. Se come más bife. Pero bueno, hay que enseñarle al consumidor, ¿no?, lo que es saludable de comer pescado, ¿no? El tema del color. ¿El color es importante en los salmónidos o el color no influye tanto como si tiene olor o si tiene esa flexibilidad? El salmón naturalmente come crustáceos y otros alimentos que le confieren ese color a la musculatura. Si vos lo tenés en cultivo, va a tener una carne blanca. Para el mercado, hay mercados que prefieren carne blanca o otros mercados que prefieren una carne más anaranjada, rosadita. Sí o sí vas a tener que caer en pigmentos, colorantes. O sea, no estás poniéndole pintura al alimento. Son colorantes en los mismos, naturales en el alimento, en la última etapa de cría, como para que adquieran el color que te interesa. O sea que el color no es relevante a la hora de elegir un pescado, más allá de que visualmente en el gourmet... Depende del mercado. O sea, los chinos te traen la paleta de colores y te dicen quiero el pescado de este color. Los japoneses y todo eso, el consumo en Asia es muy importante. Nosotros no, pero bueno, hay que padronizar un poco el color que se quiere, pero no hay que tenerle miedo a que sea un colorante. Cuando pensás, digamos, la acuicultura y en este caso la venta y exportación de salmónidos por parte de la Argentina, ¿cómo la ves a futuro? Yo veo que estamos en una época en que realmente hay interés en aumentar la producción de acuicultura. Se puede ver que hay una ley que salió de acuicultura en diciembre del 2015 que está siendo reglamentada
y ves en distintas instituciones intereses de promover un poco el desarrollo de la acuicultura, cosa que no se ve nunca se vio en Argentina. ¿Y lo ves más como consumo interno? ¿Lo ves más como exportación? ¿Crees que el argentino tiene que empezar a conocer lo que son las características, Ambas dos. Yo creo que hay que concientizar al consumidor argentino del valor que tiene comer pescado, pero tampoco hay que dejar de lado todos los mercados que tenés afuera para poner trucha, salmón. Cuando uno ve truchas o salmones, algunos gourmet o especialistas te dicen, no, este es muy grasoso, este es menos grasoso. ¿De qué depende la grasa en un salmónido? Del alimento que le das. Entonces eso no es que es muy grasoso o no es muy grasoso. Digamos, si lo vemos muy blanco, si vemos sectores muy blancos, es que es más grasoso que carne magra. En salmón no sé, porque cuando le das el pigmento toda la musculatura toma otro color. Pero, pero se ve en la cantidad de grasa que tiene. O sea, el requerimiento de grasa depende del consumidor, pero eso vos lo agregás en el alimento balanceado. Haces una fórmula con más, menos grasa y le das la grasa que tiene el demás. ¿Y cuánto se puede aprovechar? Yo tengo un pez recién sacado, un salmónido, una trucha. ¿Cuánto se puede aprovechar? ¿Se aprovecha el 100%? ¿Se hacen aceites con los sobrantes? Acá en Argentina todavía no, pero se puede hacer desde fertilizante a otros insumos alimentarios, aceite de pescado de buena calidad. El tema de las espinas. Obviamente todos tienen, porque sí. es imposible. ¿Cómo es el tratamiento con el tema de las espinas? ¿Te lo hace más saludable, menos saludable? ¿Es que se la saque mecánicamente o se la saque...? Generalmente al salmón se la saca mecánicamente y después hay unas espinas que flotan en la musculatura que se las van sacando. Pero no tiene espinas complicadas como tienen otras especies, como el pacú, que tiene espinas en Y entre la musculatura. O sea, son más difíciles de filetear y tener un filet sin espina. Pero no cambia el valor. El negocio no cambia. No. Tienen espinas. La vaca tiene hueso, es lo mismo. No es que se puede producir eso, se puede producir sin espinas, es imposible. No, es imposible. No podés. ¿Y vos crees que es factible ese panorama que vos pensás? Yo creo que nos a partir de 2015 decís que se empezaron a implementar nuevas políticas para poder empezar a producir, por lo menos tratar de parecernos un poquito a lo que es del otro lado de la cordillera, más allá de que las características no son similares. Y no vamos a llegar de un día para otro a 800.000 toneladas de producción, pero yo creo que se puede aumentar bastante la producción. Bueno, Chile necesitó 15, 20 años para ser hoy el productor principal junto con Suecia, con Noruega, con este número que vos das. Argentina en ese número y siendo consistente en sus políticas, ¿lo puede conseguir? Lo veo difícil. ¿Pero por la mentalidad del argentino? ¿Por el empresario argentino? No tenemos las costas de Chile y bueno, los problemas de empresarios y eso es lo de menos, porque eso es una mentalidad que de un día a otro se puede cambiar. La infraestructura tenés suministro de agua, tenés insumos para la alimentación, tenés gente que está capacitada como. Ahora de 4.000 llegar a 800.000 es un salto que no sé cuánto puede tardar en producirse. Santiago, muchas gracias por haber venido. De nada. Bueno, hasta aquí, como siempre les decimos, lo que es el ABC, en este caso, de la producción de truchas y salmones. Una industria que está, como bien decíamos, y lo reafirmaba nuestro especialista, está relegada en comparación a nuestro vecino país, Chile. Pero bueno, las expectativas, si se hace un buen trabajo a futuro, es no obviamente conseguir esta cantidad de toneladas que lo hacen los principales productores, sino tratar de acercarnos a una industria exportadora que da muchos réditos a la Argentina. Gracias por habernos acompañado, espero les haya sido útil este ABC, como siempre les decimos, en este caso de los salmónidos. Muchas gracias por habernos acompañado.